Buenas, buenas, buenas. Esto es de Class Records Medios. Hoy estamos con Néstor Franco. Néstor Franco es la persona que lidera totalmente el proyecto Petar Salitre, ¿no? Sí, nos corresponde por mandato judicial. El Consejo de Estado, en el momento de dictar el fallo respecto a la descontaminación y recuperación del río Bogotá, le asignó unas tareas puntuales a cada una de las entidades. A la empresa Acueducto le puso unas tareas, a la Administración Distrital le puso otras, a la CAL le puso otras, al Gobierno Nacional le puso otras, le puso tareas a 50 entidades públicas e incluso algunas privadas. Las tareas que le ha correspondido a la CAR, una de estas es optimizar y ampliar la planta de tratamiento del salitre. El fallo judicial expresamente ordena a la CAR ampliar la planta de tratamiento del salitre a tratamiento secundario y optimizarla para que no trate solamente 4 metros, que es lo que está tratando hoy, sino que trate un caudal promedio de 7 metros y que en temporada de invierno pueda tratar hasta 20 metros. O sea, esta planta tiene un diseño estadounidense muy tecnológico que está a la vanguardia, como bien dice. Nosotros, para poder cumplir con esta orden que tuvo que hacer la corporación, esto no es un gasto menor, estamos hablando de una inversión de $430 millones aproximadamente. No teníamos la totalidad de los recursos, nos toca acudir a la Banca Mundial, al Banco Mundial precisamente, y el Banco Mundial nos dijo, mire, sí les presto la plata, pero el diseño de la planta tiene que corresponder a las últimas tecnologías, porque si no, la plata nuestra no la ponemos. Y las últimas tecnologías impuso la obligación de hacer un diseño, tomando como punto de partida el diseño que originalmente habían hecho los franceses. Hay que recordar que la PETAR que hay hoy día allí instalada en el punto del Cortijo es la primera etapa de una obra inconclusa, porque toca, quienes tienen muchos años y estaban en la zona deben recordar que la Petar Salitre estaba proyectada para hacer tratamiento secundario y para tratar la totalidad del caudal. Únicamente los franceses hicieron la primera etapa, que es el tratamiento primario. El tratamiento primario, yo siempre le he dicho a los televidentes que es como imaginar una señora con un gran sedazo en la cocina, batiendo el sedazo y únicamente retiene los sólidos, que esto es todas las inmundicias que echamos nosotros los ciudadanos por las tazas de sanitario, por los lavaderos, por los lavamanos, por la alcantarilla, se retienen esos sólidos y el agua pasa derecho, y el tratamiento primario es colocarle un poquito de químico, un poquito de cloro para mitigar olores y para mejorar un poco el color, y así se va el agua al río Bogotá hoy día. Ese es todo el tratamiento que está recibiendo el río Bogotá. Lo que nos dijo el banco es que tenemos que implementar una tecnología que nos garantice no solamente el tratamiento primario, sino que los sólidos que se recojan sean almacenados, secados e incluso aprovechados como biomasa, y que el agua, una vez vertida, reciba un tratamiento de purificación o de limpieza absolutamente especial para que esa agua pueda ser reusada en actividades industriales o en actividades agropecuarias, o en su defecto que vuelva al río, generando o facilitando la vida en el río, la vida acuática en el río Bogotá. Esa es la gran diferencia entre la planta de tratamiento. Es como tener usted un Renault 4 y pasar a tener un Mercedes-Benz. Es más o menos la diferencia que tenemos frente a la planta de tratamiento que se tiene planteada construir. Bueno, y ya la polémica, que es la polémica total, que se estableció una especie de ecosistema sobre esto que en algún momento fue un botadero, porque se utilizó como botadero. ¿Qué opina usted de que ahorita hay muchas especies y se han formalizado varias especies en ese sector precisamente? Hay murciélagos, hay patos canadienses que llegan, hay gran cantidad de especies. Cuando se construyó la primera etapa de la planta, hubo necesidad de hacer una remoción de toda la basura que estaba allí almacenada en el sitio donde hoy está construida la PETAR, la primera fase de la PETAR. Al hacer el movimiento de tierra, se hizo un aposamiento que está alimentado esencialmente por dos fuentes. Uno es por la lluvia recurrente en la zona, y dos, por los lixiviados. Los lixiviados es como el agua escurrida que va generando la basura cuando se va descomponiendo. Esos lixiviados suben y el agua lluvia cae a ese aposamiento. Con el paso del tiempo, ese aposamiento fue consolidando un pequeño ecosistema, tal como usted lo menciona, donde hay fauna, donde hay flora. Pero lo que le hemos insistido a la comunidad es dos cosas. Uno,
que las aguas que alimentan ese humedal artificial son aguas altamente contaminadas. Que nos digan que hay vida. Sí tenemos probanza de que tanto las plantas como la fauna que se está alimentando de esas aguas está tomando agua con unos componentes absolutamente peligrosos para la salud, al punto de que tenemos ya caracterizado pruebas de laboratorio donde se demuestra el nivel de contaminación de esas aguas por la mixtura entre los lixiviados y el agua lluvia. Hay que recordar que para la época en que el basurero del Cortijo funcionaba, teníamos los bogotanos casi la misma o peor conducta frente a nuestras basuras, y lo que hacíamos era echar de todo. En ese botadero no hay clasificación respecto a residuos domésticos, industriales, no se hizo clasificación para evitar que llegaran pilas, para que llegaran otro tipo de basura tecnológica que al momento de deteriorarse va soltando químicos pesados o elementos pesados que pueden ser riesgosos para la salud. Nosotros lo que le hemos planteado a la comunidad es que, siendo conscientes de que ese aposamiento logró consolidar algún tipo de ecosistema, lo que estamos diciendo es que ese pequeño ecosistema de 1.2 hectáreas que se formó con el paso del tiempo por cuenta de esas aguas de lixiviados y de aguas lluvia, lo estamos compensando con un humedal de 12 hectáreas contiguo a la planta. Un humedal que va a funcionar, que de hecho ya lo tenemos construido, que va a funcionar con aguas alimentadas directamente de las aguas tratadas de la Petar Salitre en el futuro, y mientras tanto lo vamos a alimentar con agua procedente o suministrada por la empresa Acueducto, garantizando de que ese humedal, mire, si alguien tiene capacidad de adaptarse a los cambios, es la naturaleza. Los más difíciles en adaptar a los cambios somos nosotros los humanos, pero perseverar en cuidar este pequeño humedal y bloquear la posibilidad inmensa de que por fin las aguas residuales de 3.500.000 habitantes, que son los que vivimos entre la 220 y la calle 26, logremos que sean tratadas de manera adecuada y que esas aguas lleguen limpias al río Bogotá, y que logremos limpiar la cuenca media del río Bogotá. Es una oportunidad que no podemos negarnos todos los bogotanos, y no solamente por nosotros, y por la posibilidad de que se va a poder disfrutar el río Bogotá en la cuenca media con base en las obras que nosotros ya estamos haciendo y de las cuales ustedes pueden tener evidencia si hacen un recorrido, sino también para ayudar a la descontaminación del río en la cuenca baja, porque es que históricamente las comunidades que han vivido en la cuenca baja, en Girardot, en Tocá, en Manapulo, en La Mesa, en Mesitas, en Anapoima, en San Antonio de Tequendama, han tenido que soportar las aguas negras que nosotros cotidianamente les enviamos, y por eso es que la cuenca baja, nadie puede utilizar las aguas de la cuenca baja ni para actividades agropecuarias ni para consumo. El problema de la escasez de agua en la cuenca baja es que nadie puede tomar agua del río Bogotá para poderle servir a sus acueductos urbanos. Entonces, en esto yo hago una invitación a que la comunidad entienda de que no es un problema estrictamente local de mi apartamento, de mi conjunto de apartamentos, de mi condominio, de mi agrupación familiar, sino que es un problema que abarca a toda la cuenca del río Bogotá, y que nosotros lo estamos haciendo por mandato judicial. Esto ni siquiera es un capricho mío. Es más, si yo tuviera posibilidad, si no estuviera conminado por una decisión judicial a cumplir con esa orden, lo más sencillo para la CAS sería no gastar esos 430 millones de dólares en una obra que ni siquiera nos corresponde en estricto derecho, porque esa obra le corresponde por mandato legal a la empresa Acueducto Bogotá. Otra cosa es que el Consejo de Estado nos haya dicho a nosotros: concurran y ayuden con esta obra, mientras la empresa Acueducto Bogotá y la Alcaldía Mayor hace la segunda planta de tratamiento, que la tiene que hacer en el predio de Canoas a la altura de Soacha. Vamos a hacer unas preguntas que la comunidad nos hizo, muy importantes, unas en pro del proyecto Petar Salitre y otras también en contra. Yo le puedo dar una garantía a la comunidad respecto a que, teniendo la tutela técnica, social y ambiental del Banco Mundial, nosotros estamos obligados, y así se lo hemos pedido al contratista, a ejecutar una obra en las mejores condiciones posibles que le garantice la inexistencia de olores agresivos, la inexistencia de vectores, la inexistencia de ruido, y que esas tres condiciones se cumplan durante la construcción de la obra y cuando se ponga en funcionamiento la Petar. O sea, eso no va a tener nada de olores, nada. No, es que mire, si la Petar hoy que está funcionando, tal y como le digo, de manera absolutamente rudimentaria, tiene controlados los olores, porque nosotros hemos hecho monitoreo y está a disposición de la comunidad los monitoreos.
la PETAR con las novedades tecnológicas, siendo una planta cerrada y donde no se va a hacer, además no se va a hacer quema de gas metano. Hoy día se está quemando gas metano y la gente ve la chimenea y nadie dice nada. Ese gas metano, pese a que no genera olores agresivos, está generando una alta afectación al medio ambiente. El gas metano que va a generar la planta va a ser recirculado con el mismo gas se va a generar energía para que la planta opere con la energía originada en ese gas metano y no va a haber quemas. Entonces digamos que los elementos tecnológicos que tenemos nos da tranquilidad a cero olores, cero quema de gases, cero ruido y cero vectores. Bueno, una pregunta importante que nos hizo la comunidad esta semana que estuvimos preguntando por la parte del Cortijo, dice, ¿por qué se plantea el proyecto PETAR Salitre como la descontaminación del río Bogotá y no como un aporte al proceso como lo es realmente? Nosotros nunca hemos dicho que la salvación única y exclusiva del río Bogotá sea construir la planta salitre, todo lo contrario. Hemos dicho que hay que adelantar una serie de actividades, unas para mejorar la calidad del agua que le entra al río Bogotá y otra actividad que mejorar la capacidad del río. En la capacidad del río, ya hoy, si ustedes se asoman a la ventana o se paran en el puente de Guadua en el río Bogotá, van a apreciar las obras de intervención que se hicieron, que cambiaron totalmente el paisaje del río Bogotá. Y allá lo que logramos es ensanchar el río, limpiarlo, sacarle 6 o 7 millones de basura que le echamos los bogotanos en los últimos 50 o 100 años, y por eso permitir de que el río ahora, cuando estamos en época de invierno, ni siquiera haya tenido un solo evento de inundación o desbordamiento en parte alguna, y quien se pare ahí lo puede comparar. Ustedes que han vivido toda la vida en la localidad se pueden parar, cuando caiga un aguacero, los invito a que se paren minutos después en el puente de Guadua para mirar o para apreciar los niveles del río y se van a dar cuenta que el comportamiento es absolutamente distinto. La intervención paisajística que estamos haciendo en calle 80 ya la puede ver la comunidad y esta semana comenzaron las obras en el tramo D, que es el último tramo que va de calle 80 a Puente la Virgen para mejorar la capacidad portante del río Bogotá. Y el segundo elemento es sobre la calidad del agua. Y sobre la calidad del agua no solamente estamos haciendo la PETAR Salitre, estamos haciendo por lo menos 20 plantas de tratamiento en igual número de municipios. Estamos haciendo plantas de tratamiento en Zipaquirá, en Cajicá, en Chía, en Cota, en Funza, en Mosquera, en Facatativá, en Boyacá, en Cogua. En la de Cogua está terminada. O sea, nosotros somos conscientes de que la problemática, lo que sucede es que el mayor contaminante, tenemos que decirlo, de todos los que vivimos en la cuenca, el mayor contaminante somos los ciudadanos que vivimos en Bogotá, pero no porque generemos más aguas residuales que los de abajo. Individualmente generamos la misma agua, vamos las 2 veces al baño, o 3 veces al baño, o 4 veces al baño, la misma ida al baño, pero lo que sucede es que aquí somos 8.500.000 habitantes, mientras que en Boyacá son 6.000 habitantes, en Facatativá son 80.000, en Zipaquirá pueden ser 120.000. Entonces, digamos, por el volumen de aguas residuales que se causa en la ciudad, el mayor contaminante es la ciudad de Bogotá, pero nunca hemos dicho que la única solución es la PETAR. La PETAR Salitre es una de las soluciones o uno de los elementos para estructurar la solución completa o integral del saneamiento del río Bogotá, y también hemos insistido de que Bogotá, y así me lo ha hecho saber el alcalde Peñalosa, está haciendo todo el ejercicio con la nación para poder construir la segunda planta de tratamiento, que es la que tratará las aguas residuales de los bogotanos que vienen de la calle 26 hasta el sur de la ciudad e incluida la ciudad de Soacha. Muchas gracias, don Néstor. Otra pregunta aquí de la comunidad es si el agua tratada va a ser contaminada por el río Fucha y otras vertientes, ¿no es mejor hacer una planta en un sitio que congregue todas estas vertientes? No, ese tema ya fue discutido en los años 80 y en los años 90. Digamos que nosotros caprichosamente no estamos diciendo que la PETAR Salitre tiene que hacer ahí, ya está hecha ahí. Ya se definió esa discusión de si había necesidad de hacer 2, 3 plantas, una a la salida del Salitre, una en el Fucha, una en el Tunjuelo, o si se hacían
más bien 2 plantas, una en Salitre, otra en Canoas, o si más bien se dejaba y se hacía una gran planta en el punto del Charquito, o si más bien se hacía otro tipo de solución. Esa fue una discusión que ya se dio en los años 80, 90 del siglo pasado y en los primeros 10 años de esto, y eso ya quedó definido, y el fallo judicial dio una orden estricta: hágase una planta en Canoas y hágase la optimización y ampliación del Salitre. Y es un fallo judicial que no tiene tutía, porque es un fallo judicial que tuvo fallo de primera instancia, decisión de segunda instancia y hoy en día está firme, o sea, es irrevocable. Entonces, hoy yo como director de la CAR no puedo entrar a decirle al Consejo de Estado: mire, ¿por qué más bien a cambio de la planta del Salitre me dejan hacer una en Fucha o en Tunjuelo? Eso ya no se puede discutir. Además, tengo que informarle a la comunidad que el río Fucha y el río Tunjuelo hoy día tienen ya los interceptores, o sea, unos grandes túneles enterrados a 60 metros bajo tierra que va a recoger todo el agua residual que llega al río Fucha y que llega al río Tunjuelo, y ese interceptor impide que esa agua residual entre al río Fucha y entre al río Tunjuelo, y el interceptor discurre por debajo de la ciudad a 60 metros y llega hasta el punto de Canoas, o sea, ya cuando está terminando la cuenca media, a punto de entrar al Salto de Tequendama, y ahí es donde tiene que ser recibida por la planta de tratamiento del Canoas. Cuando la planta de Canoas esté funcionando, el interceptor le va a entregar todas las aguas residuales y va a ser tratada. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Que en ese entretanto, mientras se construye la planta de Canoas y si el interceptor entra en funcionamiento, podemos garantizar la limpieza de la cuenca media de forma tal que ni al río Tunjuelo le entre agua negra, ni al río Fucha le entren aguas residuales, y por ende el agua tratada del Salitre no se va a mezclar con aguas residuales de Fucha y Tunjuelo. Bueno, ya estas preguntas son en pro de la planta, gente que ya dice la planta se necesita y todo este tema. Me dicen, si el sector Cortijo es uno de los que más tiene parques y muchos de estos están descuidados, ¿por qué construir canchas con césped sintético? ¿No es mejor dejar que la naturaleza formalice los ecosistemas en esas hectáreas? Nosotros frente a nosotros estamos obligados, por ejecutar la obra, estamos obligados a hacer la compensación ambiental del parque que le ofrecieron los franceses a esa comunidad desde hace por lo menos 15 o 20 años, porque el parque no es un invento nuestro, el parque fue una obra que estaba obligada a hacer en su momento la administración cuando ejecutó la primera parte de Salitre. Hubo un problema allí porque se iba a montar una planta de reciclaje y de aprovechamientos, etcétera. Nosotros fuimos los primeros en decir que para la construcción de esta segunda fase de Salitre el parque tenía que tener una vocación esencialmente ambiental, y así ha quedado aprobado. Se han incorporado algunos elementos para recreación activa con el ánimo de que la comunidad pueda posicionarse y hacerle disfrutar del parque, partiendo de la premisa que el parque más importante de la zona, que es el Parque de San Andrés, es un parque que está absolutamente infartado por la gran congestión que se presenta, y es un parque pequeño. Nosotros le queremos entregar ese parque, pero nosotros no podemos con plata del Banco Mundial ni de la CAR ir a hacer refacciones en los parques pequeños que tienen los demás barrios aledaños a la zona. Esa es una tarea que tiene que hacer el Instituto de Recreación y Deporte. Ahora bien, que si la discusión es si le ponemos sintético o si le hacemos césped natural a las canchas de fútbol, son canchas de fútbol no de fútbol grande, sino de fútbol 8, fútbol 5, fútbol 8, canchas pequeñas. Lo que creemos nosotros es que nos puede generar mayor capacidad de mantenimiento y de preservación tener estas sintéticas y no estar afectando el área con céspedón o con césped natural, y con las dificultades que ello genera para su conservación o mantenimiento. ¿Qué se hará con las especies después que se formalice el proyecto Petar Salitre? Las especies, porque hay muchas especies en este humedal, en este sector, porque es como un bosque. Bueno, sobre flora. Allí hay una serie de especies introducidas. Hay que explicarle a la comunidad que las especies nativas son la flora que es oriunda y es natural de la región, o sea, de la sabana cundiboyacense, de la altiplanicie. Lamentablemente, allá en esa zona se hizo una siembra con especies introducidas, especies como eucalipto, como la acacia, tal vez algunos pinos, etcétera, especies introducidas que tienen que ser sustituidas con especies nativas.
Dos, el cordón ambiental no va a desaparecer, el cordón ambiental se va a robustecer, a consolidar para mantener esa barrera ambiental que separa la planta de las áreas conurbadas. Tres, sobre fauna, nosotros vamos a garantizar que en el humedal de Juan Amarillo podamos generar las condiciones más aptas para estimular la presencia de fauna, y también vamos a garantizar de que se pueda hacer recreación pasiva por cuenta de los ciudadanos que usualmente salen a caminar, etcétera, por esa zona, pero solamente recreación pasiva. Y en el área de compensación del parque habrá una recreación mixta. Esto es un gran componente de recreación pasiva a través de miradores, de puntos de observación, de acuíferos, de algunas áreas húmedas, etcétera, y algunas zonas de recreación pasiva como las que yo le mencionaba anteriormente. Las de recreación activa serán de cargo del Instituto de Recreación y Deporte, las de recreación pasiva serán de cargo de la corporación. Nosotros mantendremos presencia en el área y garantizaremos de que esos componentes de preservación biótica o de preservación en fauna y flora sea absolutamente estricto y que podamos generar en ese entorno un área que sea agradable para el ciudadano, funcional y efectiva para el río Bogotá, y que sea tranquila para la naturaleza. Ya la última, que es la que nos pregunta la comunidad ya del sector, totalmente también. Muchos inconformes y otros conformes, realmente es normal en todas las poblaciones. Nos dicen, ¿es verdad que se va a desvalorizar los predios, aledaños a la planta de tratamiento de agua residual Salitre? No, mire, si no se desvalorizaron teniendo una planta de tratamiento absolutamente incipiente, rudimentaria, en tratamiento primario, que ha funcionado ahí medio, ¿qué se puede pensar de una planta que va a ser de última tecnología, con todas las seguridades, con un rango de seguridad industrial altísimo, con la garantía de cero olores, de cero ruido, de cero vectores, de no quema de gas metano? Mire, nosotros es muy fácil. Cualquier persona que haya comprado en Ciudadela con subsidio, en cualquiera de las zonas aledañas hace 15 años, cuando en paralelo se estaba construyendo, se puso en funcionamiento de la planta, puede comparar el precio de compra de entonces al precio de hoy, al precio comercial de hoy, y se dan cuenta que la valorización ha sido del 600-700%. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque allá en Ciudadela se vendieron apartamentos a 40 millones de pesos más o menos en ese entonces. Hoy por hoy un apartamento en Ciudadela no deja valer 200, 250. Y no se desvalorizó teniendo la planta ahí enseguida. Nosotros no vamos a desbaratar la planta, no vamos a poner unas lagunas de oxidación, no vamos a hacer ningún tratamiento rudimentario, sino que vamos a perfeccionar y a garantizar muy buena tecnología para que la planta sea amigable con el entorno y que elimine cualquier riesgo de desvalorización. Yo les puedo dar esa garantía. Nosotros le vamos a hacer monitoreo y vamos a generar un punto de atención a la comunidad allá en sitio, para que la comunidad sepa de qué estamos hablando y que estén tranquilos respecto al hecho de que no vamos, lo menos que quiere la corporación es mermar el valor de los apartamentos o de los inmuebles, todo lo contrario. La dinámica de este contrato le va a garantizar durante 4 años una vigorización de la economía local, por cuenta que parte de esos 430 millones de dólares se va a quedar en la localidad, quieras o no. Los obreros que van a trabajar en la zona van a tener que comprar salchichón y colombiana ahí en la esquina, se van a tener que conseguir su hospedaje ahí en la zona. Los ingenieros y los técnicos van a alquilar en la zona, porque les va a quedar mucho más fácil vivir cerca al proyecto que no en un hotel del Centro Internacional. Entonces, digamos que la economía local se va a dinamizar y la valorización de los predios no está en riesgo, y todo lo contrario. Con las obras paralelas que hemos adelantado en el río Bogotá, con las obras que recientemente ha entregado el Gobierno Nacional, como es el puente para descongestionar ese punto crítico de calle 80, donde uno ya ve una mejora en el tráfico, esa serie de obras con toda seguridad que, a cambio de desvalorizar, van a mejorar el precio de esa zona, porque finalmente el futuro de la ciudad no está en el oriente, el futuro de la ciudad de Bogotá está contra el río Bogotá, contra el occidente de Bogotá, y esa es una propuesta sobre la cual el alcalde Peñalosa también ha planteado algunas ideas. Ayer estuvo de visita la alcaldesa de Engativá, Ángela Vianey Ortiz Roldán, con las personas opositores a la planta en
el humedal Cortijo, se le ha puesto Cortijo Tibabulla, o el humedal Nuevo Cortijo, igual pues en sí se formalizó ahí un humedal naturalmente. Vieron la parte de que el canal por donde está, dicen que ese canal es muy pequeño. La otra parte que formalizaron es que esto es un bosque natural. Ellos dicen que es un bosque natural y que no se puede reemplazar el oxígeno que se perderá ahí. Entonces yo quiero que usted me les diga a ellos si esto es real o no es real. No, esas son consideraciones a priori. Uno no puede hablar de un bosque natural cuando está lleno de acacias, de eucalipto y otras especies introducidas. Un bosque natural es cuando hay especies nativas afincadas en la zona. Nosotros hemos hecho valoración de fauna, de flora en la zona y les puedo dar la garantía y la tranquilidad de que las condiciones del área, desde el componente verde, no solamente van a ser mantenidas, sino que van a ser aumentadas. Obviamente nos tendremos que hacer sustitución de lo que es esas especies introducidas, pero la sustitución va a estar absolutamente monitoreada por la corporación y absolutamente monitoreada por la gente del Banco Mundial. Una pregunta que me hicieron, ¿es posible hacer un tratamiento de agua lineal dentro del tubo sin necesidad de hacer una planta de tratamiento tan grande? No, para este tipo para la cantidad de agua que genera esta ciudad, ese tratamiento no es posible. Ese tipo de tratamiento por biofiltros o por otro tipo de soluciones se puede hacer en comunidades pequeñas, se puede hacer en una vereda, se puede hacer en un municipio con un casco urbano de 500, 1.000 personas, 2.000 personas, pero en ciudades de más de 2 millones de personas no se puede hacer el tratamiento porque es absolutamente, no solamente inútil, sino costoso. O sea, no se puede. Yo acabo de llegar de Israel, de conocer, yo estuve mirando la recuperación de la ría, que es el río más importante de Bilbao en España, que estaba absolutamente parecido al río Bogotá. Y el tratamiento que le está haciendo es el mismo que vamos a hacer en Petar-Salitre y vamos a hacer en Canoas. Conocí la descontaminación del río Yarkón en Tel Aviv y de otro río en Israel, donde el tratamiento se le está haciendo igual a como tuvimos que hacerlo acá. No hay alternativas. En comunidades pequeñas, y lo está poniendo en práctica la corporación, en comunidades, en veredas y en cascos urbanos pequeños, podemos intentar con otro tipo de tratamientos distintos a lodos activados, como puede ser lodos, filtros, biofiltros, se puede hacer una laguna de desecación, etcétera, que son a un costo menor, pero únicamente te permite para un determinado volumen. Pero cuando estamos hablando de que vamos a tratar 230 millones de metros cúbicos de agua residual al año, que es el agua que generamos los bogotanos en esta sola zona de la ciudad, son 230 millones de agua residual que anualmente le echamos los bogotanos al río Bogotá, entre los que vivimos entre la calle 26 a la 220. Eso no, por ese sistema que usted me pregunta, no se puede tratar. El último tema ya, para finalizar, realmente es mañana, está convocada a las 9 de la mañana, una marcha pacífica en pro del cuidado del humedal. Esto lo hizo la comunidad, esto lo hizo también pues las personas opositoras al proyecto Petar-Salitre. ¿Qué les dice ustedes a estas personas, doctor Néstor? Yo respeto mucho la decisión que tengan de marchar o no, pero yo sí les quiero invitar a que piensen no solamente en sus intereses personales o en su preocupación individual, sino que tienen que pensar en lo colectivo y en la necesidad de que tenemos que recuperar el río Bogotá. La única manera de recuperar el río Bogotá, uno de los elementos importantes es que no le lleguen aguas residuales ni domésticas ni no domésticas a su río, al río Bogotá, a su cauce. Y necesitamos hacer las obras de descontaminación o las obras para el tratamiento de las aguas residuales de los bogotanos. Eso no da más espera. Además, yo no estoy actuando por mero capricho, sino que estoy hablando por mandato judicial. Hay que recordar que la orden judicial no solamente conminó a las entidades públicas por omisión, sino que condenó a todos los bogotanos por acción, por ser los contaminantes del río Bogotá. Entonces, la alternativa de construir la planta de tratamiento es una alternativa que está impuesta por decisión judicial y sobre la cual yo no puedo transar. Y lo que sí les puedo garantizar es de que no habrá las afectaciones que de manera especulativa algunos han mencionado
y sobre la cual se ha generado algún tipo de desinformación, y más bien le hago la invitación a que todos conozcan el proyecto, a que se den cuenta que es un proyecto que va a beneficiar a la zona, a la ciudad, a la región y al país, porque es que el río que más contamina al río Magdalena es el río Bogotá. Y la ciudad que más contamina al río Bogotá es precisamente Bogotá. Entonces nosotros no podemos seguir manicruzados diciendo que no hagamos las plantas y que esperemos más bien a que el río se nos muera. El río tenemos que cuidarlo, tenemos que recuperarlo, porque ese es un bien ambiental absolutamente estratégico para las generaciones presentes, pero sobre todo para las generaciones futuras. Vale, muchísimas gracias, don Néstor. Un placer tenerlo acá en The Clash Records Medios. Me le regala ahí el saludito a The Clash Records, ahí al canal de televisión online. Al canal que ha sido absolutamente proactivo y equilibrado e imparcial frente a este tema. A ustedes como periodistas y a toda la comunidad televidente, darle la plena certeza de que nosotros no estamos actuando con el ánimo de afectar a una o a dos personas. Estamos actuando con el ánimo de cumplir con una decisión judicial y sobre todo cumplir con un sueño de todos los bogotanos y de todos los que vivimos en la cuenca del río Bogotá, que es por primera vez tener un río limpio, un río que vuelva a ser navegable, un río que pueda ofrecer alternativas de recreación a las comunidades, un río cuyas aguas permita la vida acuática y un río sobre el cual los bogotanos podemos sentirnos orgullosos, y no como ahora que nos da pena del río Bogotá, porque lamentablemente nuestros abuelos y nosotros mismos, los mayores de 50, e incluso ustedes los jóvenes, estamos generándole contaminación constante por cuenta de nuestras actividades humanas. Muchas gracias. Bye bye. Gracias.